Vamos a vamos a realizar entonces nuestra plática el día de hoy, el día viernes también. Quiero saludar previamente a ustedes y felicitarlos desde ya por la decisión de capacitarse en esta materia, ¿no? Como les mencionaba, es que es muy particular, muy específica. Sí, entonces, eh, dicho esto, vamos a desarrollar una clase de tipo posgrado. Eh, Siéntanse con total libertad para levantar la mano y hacer las preguntas que ustedes tengan a bien formular, ¿no? Vamos a tratar de absolver las mismas, ¿sí? En tal sentido, me permito compartir, a ver, un segundito, ya, ok. Me permito compartir la pantalla entonces. Perfecto. Sí se ve, ¿no? ¿Me confirman? ¿Todo bien? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muy amables, muchas gracias, estimados. Entonces, el curso, la materia que nos toca el día de hoy es fiscalización forestal, ¿no? No solamente en el ámbito, vamos a verlo, no solamente en el ámbito de los Infor, sino también a nivel de el SERFOR, el ente rector, ¿no? De esta materia, de este sector forestal y de fauna silvestre, sino también a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? En tal sentido, vamos a desarrollar la temática del procedimiento administrativo ante un proceso de fiscalización, ¿no? Con el cambio normativo de diciembre del 2016, perdón, las actividades de supervisión eh, estaban premunidas del sentido de fiscalización. Entonces, ya no se podía separar o dividir el hecho de hay una supervisión y algo distinto es la fiscalización. Para materia operativa, probablemente supervisar digamos, es una acción, ¿no? Ir, evidenciar, hacer la comparación, ¿no? Propia de lo que está en documento y lo que vemos en realidad, ¿no? La fiscalización es, en la práctica, como les menciono, el hecho de poder indagar qué tipo de responsabilidad se tiene ante los hechos evidenciados en la supervisión, ¿no? Pero como les mencionaba, en el cambio normativo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, eh, se le da la misma connotación o son parte del mismo grupo de acciones, la supervisión como un tema de fiscalización, ¿no? Entonces, hecha esta salvedad, nos vamos a adentrar de alguna forma en este aspecto meramente de fiscalización como operatividad, ¿no? Ante un hecho o una casuística de qué responsabilidades hay, qué consecuencias, cuáles son las infracciones, cuáles son las medidas contra estas infracciones, qué actores pertenecen o están en el medio de estas acciones de fiscalización, ¿no? Tengo entendido también que ustedes ya han llevado el curso o el tema de supervisión, ¿no? El tema el uso de tecnología, ¿no? Y es más, ustedes mismos por el desarrollo de su propia carrera, entiendo que todos son ingenieros también, ingenieros forestales, entonces, si no me equivoco, entonces están en el día a día de lo que ocurre, de lo que es la realidad, ¿no? De estas acciones. El primer día de clases en la Facultad de Derecho nos señala, ¿no? Derecho igual realidad. ¿Por qué? Todo está regulado. Uno sale a comprar un chicle a un kiosco y hay una regulación, no solamente en cuanto a materia económica, ¿no? La fluctuación, los precios, ¿no? Sino también el permiso de la persona que está en el kiosco, ¿no? Los impuestos que va a pagar la persona, ¿no? El hecho de no tirar el envoltorio del chicle a la calle, ¿no? Todas esas conductas que se tienen de la sociedad
¿no? Están reguladas, es parte de la realidad. Y están reguladas, ¿por qué? En base a derecho, ¿no? Entonces, nuestra actividad en materia forestal también está regulada. ¿Cómo está regulada? ¿De qué manera? Pues bien, vamos a ver, o ya tenemos manejado de que son tres actores principales, ¿no? El OSINFOR, dentro del marco institucional, ¿no? Vamos a hablar del OSINFOR, que es creado a través de... El OSINFOR es el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, creado con el decreto legislativo 1085, tiene competencia sobre todos los títulos habilitantes, ¿no? Y en los últimos años se ha incrementado el presupuesto buscando mejorar el control de las actividades forestales, ¿no? Lo cual lamentablemente por la situación de la coyuntura sanitaria no se han tenido los resultados esperados por las gestiones que se han podido las gestiones que han podido realizarse dentro de la implementación de las políticas públicas. eh, Probablemente ha habido, como en todos, como en muchos sectores, ha habido probablemente una reducción en los resultados programados como metas para poder, como institución, tener números buenos, números en azul, ¿no? Lamentablemente eso no se ha dado en los últimos años en Sinfor. De hecho, es expectante las acciones que pueda realizar el OSINFOR. ¿Por qué? Porque es parte crucial del Tratado de Libre Comercio. Su creación es una exigencia y a la vez un acuerdo entre el Perú y Estados Unidos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos exigía que existiese una agencia que realice la supervisión de la formalidad de la materia forestal, del comercio de madera, ¿cierto? Pero que dependa directamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, seguramente hemos visto algo de historia, ¿no? En la clase de institucionalidad, ¿no? Que el SUFOR era una oficina, una gerencia, una jefatura dentro del Ministerio de Agricultura, ¿no? Luego dentro del INRENA, luego la fusión, INRENA SUFOR, luego Ambiente lo quiso absorber, ¿no? Entonces ahí se le quitaba definitivamente autonomía, ¿no? Y se politizaban sus acciones, ¿no? A lo cual Estados Unidos hizo valer, pues, como parte, no solamente como nación, ¿no? Sino como parte firmante del Tratado de Libre Comercio, de que sea dependiente directamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué cartera del Poder Ejecutivo puede ser más directa que la presidencia del Consejo de Ministros? Pues PCM, y en PCM es que los Infor está adscrito, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Por más que hubo un intento hace 4 años, más o menos, de trasladarlo al Ministerio del Ambiente, ¿no? Sí, creo que hay alguna consulta, me parece. ¿Se fue el audio? Ok, continuamos entonces. Dentro de su rol de fiscalización y sanción se tienen acciones concretas implementadas, ¿no? Como el operativo Amazonas, seguramente han oído hablar hace unos años, ¿no? Del caso Yacucalpa, de la embarcación Yacucalpa, en la cual lamentablemente autoridades del Ministerio de Agricultura en ese entonces, ¿no? Del CERFOR en ese entonces, eh, permitieron, pues, o declararon que la madera que estaba en esta embarcación provenía de comercio legal, lo cual no se podía asegurar antes, oficialmente, ¿no? Por más que los Sinfor haya denunciado, haya iniciado procedimientos, que el Ministerio Público haya iniciado también procesos judiciales, que la SUNAT haya podido, eh, digamos, gestionar este operativo, ¿no? Pero ahora es una realidad, es una firmeza, ¿no? En Estados Unidos, la justicia norteamericana ha podido determinar que efectivamente no sé, no llega hasta el 100, pero sí el 91% de la madera que se encontraba en esta embarcación provenía de extracciones ilegales, ¿no? De tala ilegal, ¿no? En algún momento vamos a
hablar seguramente sería bueno, ¿no? Como sugerencia, ahora que hablamos de la tala ilegal, de ver resultados, ¿no? De la comisión multisectorial, un poco rimbombante el nombre, ¿no? Comisión multisectorial de lucha contra la tala ilegal. Han pasado años y los resultados no los vemos, no son públicos. De hecho, no van a ser públicos porque no hay muchos resultados, ¿no? Pero sí sería bueno, ¿no? Ahondar sobre qué ocurre con las acciones de la Comisión Multisectorial. Es transversal, muchos sectores, pero está encabezada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, pongo sobre el tapete, ¿no? A ver qué cosas podemos, eh, no sé si investigar, pero que, o sea, no investigar como una sanción, porque ya eso lo harán las autoridades, pero sí investigar como academia, de ver qué resultados se tienen, ¿no? Qué metas, qué objetivos se han cumplido, ¿no? Una pregunta eh, que de repente puede responderse por sí sola, ¿no? Ante eso, definitivamente menciono pros y contras, ¿no? Estamos viendo marco institucional. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se necesita para mejorar? ¿Dónde se identifican los errores en la gestión? ¿Están identificados? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Cuáles son los actores que están llamados a mejorar esos errores, esos vacíos? Están identificados. Entonces, eh, proponer. La parte de la voluntad es muy importante, no solamente articular, ¿no? Sino también tener voluntad dentro de la administración pública para poder cumplir objetivos y metas trazadas, ¿no? Metas positivas, ¿no? Y metas importantes, ¿no? No ir por lo básico, eso sí. Muy bien, otro de los actores principales, como les mencionaba, son los gobiernos regionales. Aquí tenemos un mapa de en cuáles están adscritos a las autoridades forestales, perdón, y de fauna silvestre que están adscritos a los gobiernos regionales, ¿no? Está Tumbes, está La Libertad ya ganada, ¿no? Hace unos años, ¿cuántos serías? Tengo entendido que 4 años, no, en 2019 creo que ya se transfirieron las competencias al gobierno regional en La Libertad, si no me equivoco, de repente 2018, ¿no? De ahí también tenemos a Amazonas, parte del gobierno regional, San Martín, eh, Loreto, los tres grandes de la Amazonía, ¿no? Loreto, Ucayali y Madre de Dios. También se tiene a Huánuco y Ayacucho como parte del gobierno regional. La autoridad, las ATF, las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, seguramente han podido estudiar, ¿no? O ver casuística de estas administraciones o estas entidades. Son adscritas, de hecho, al ente rector, al CERFOR, ¿no? Y se encuentran en los departamentos donde no se han transferido las funciones establecidas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, las funciones E y Q, ¿no? Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible y otorgar permisos, ¿no? Finalmente, eso no se ha transferido, eso sigue en poder del CERFOR a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Muy bien, las ATF están en Piura, Lambayeque, en Lima, en Ica, en Arequipa, la ATF Moquegua-Tacna, que es una sola, la ATF de Cajamarca, Ancash, Sierra Central, Apurímac, Selva Central, Puno y Cusco. Mm, Es muy importante también tener presente a estos actores y dónde se encuentran, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente con estas entidades es que se tiene que articular las acciones conducentes a una correcta gestión forestal, ¿sí? Y una correcta, de hecho, fiscalización, ¿no? Que es el tema que nos compete. Muy bien, ahora es un poquito particular, ¿no? Porque no todo el país tiene autoridades técnicas, autoridades, perdón, forestales que son parte del gobierno regional. Ya han pasado tantos años y no se han hecho la transferencia. Hablábamos de la voluntad, ¿no?
Sin embargo, es importante tener no solamente la técnica, la pericia dentro de cada una de estas autoridades a nivel nacional, ¿no? Entonces, mm, no solamente es tener la técnica, sino también la capacidad de convocar, de articular, ¿no? Cuando se convocan para capacitar a autoridades, ¿no? Fiscales, administradores técnicos forestales, gerentes regionales forestales, ¿no? Son y los equipos de estas unidades, ¿no? De la gestión pública están o tienen que ser llamados y tienen que participar activamente de las capacitaciones que se tienen. Es más, los jueces pedían capacitaciones in situ, se les dio desde los Infor. eh, Sin embargo, los convenios años después no se fueron renovando, pero fue una buena práctica, ¿no? El hecho de poder aprender en campo, ¿no? El hecho de poder decidir desde, no solamente desde el escritorio, cómo es que se desarrolla la actividad forestal, ¿no? Desde un inicio. Es muy difícil tener un criterio, si es que el criterio lo tenemos desde el escritorio, ¿no? Entonces siempre es importante que todos los profesionales, abogados, ingenieros, economistas, administradores, que sean parte de la cadena de los actores de este sector, estén en campo y eh, entendamos en primera persona, ¿no? Que eh, para buscar las mejores decisiones se necesita de práctica, ¿no? Y la práctica in situ es lo que pule al profesional. A veces pueden haber, como dicen, ¿no? Terrenos agrestes, ¿no? Pero es importante ir con cuidado, es importante manejar, entender, enseñarle a los fiscales, a los jueces, qué ocurre exactamente y por qué se decide A o B en un procedimiento administrativo sancionador. Acá tenemos en el chat tenemos una consulta o un alcance, a ver, de, tenemos dos, a ver, Luis Alberto Torres, ¿no? ¿Es válido que los Infor pueda inmiscuirse en la fiscalización de movilización de productos forestales provenientes de plantaciones en comunidades nativas? ¿Es válido? Si tienen títulos habilitantes, si tiene un título habilitante, eh, efectivamente, ¿no? Está de hecho facultado para supervisar todos los títulos habilitantes a nivel nacional de todas las modalidades, comunidades nativas, eh, bosques, eh, bosques secos, bosques tropicales, concesiones, permisos, autorizaciones, em, bosques locales también, ¿no? Entonces no es que se esté inmiscuyendo, es que está facultado. Ahora, que no sea eh, muy, muy publicitado. Es más, creo que no se tiene todavía un manual de cómo supervisar plantaciones forestales. ¿No? Si bien está el reglamento, el manual interno todavía no, creo que no se ha dado. Estaban trabajando en ello. También es necesario señalar de que no hay muchas plantaciones o no hay mucha actividad dentro de las plantaciones que tienen las comunidades. O sea, estamos hablando de plantaciones en sí, pero si la pregunta va sobre el manejo forestal, que es lo que veo, o sea, plantaciones a nivel nacional no hay mucho. Necesitamos, es más, necesitamos promover las plantaciones, ¿no? Como Estado. Pero acá habla de proveniente de plantaciones en comunidades nativas. Entiendo que es la consulta sobre el manejo forestal en una comunidad nativa. Eh, eh, o si fuera está facultado. Es más, eh, a ver, hay una casuística. Antiguamente, ante un manejo forestal en comunidades nativas,
el reglamento forestal antes del cambio normativo en el año 2015, eh, se consideraba el único culpable, ¿no? El único responsable. Todos sabíamos que en la práctica no era la comunidad, sino que la comunidad probablemente dejaba estos espacios, dejaban que cosechen, por decirlo así, sus árboles, terceros, comerciantes, ¿no? Pero la norma hablaba de la responsabilidad sobre la comunidad nativa únicamente. Con la dación o la entrada en vigencia de la normativa ya en el año 2015, inicios de octubre, 1 de octubre de hecho, eh, se da una salida y un criterio que se tomó en su momento, ¿no? Para poder considerar al tercero responsable, al tercero que use o que realice un manejo dentro de una comunidad nativa, el tercero responsable solidario. Esto es, la responsabilidad y la multa no iba a recaer únicamente en las comunidades nativas, sino también en ese comerciante, en ese tercero, que es el que antes se veía, o el día de hoy de repente, ¿no? También se veía que lucraba ante un desconocimiento que pueda tener una comunidad, ¿no? De una determinada comunidad. Ojo, en algunos casos puede ser desconocimiento, en otros casos puede ser de repente de manera intencional, como que se ha visto en investigaciones futuras, ¿no? Hay casos y casos, pero ante la pregunta que nos menciona nuestro colega, su compañero Luis, efectivamente, o si fuera está facultado, y tiene otra, la autoridad regional forestal solo recibieron transferencia de funciones, pero no se transfirió lo económico para poder garantizar las acciones de control. Así es, así es. Es una constante, ¿no? En los gobiernos regionales sobre todo, ¿no? Y bueno, a nivel nacional, que la falta de presupuesto hace que ni siquiera se pueda implementar en el papel, ya no estoy hablando de la práctica, sino que ni siquiera en el papel cómo es que se debe organizar, ¿no? Me explico, en los manuales de operaciones, en los reglamentos, en los ROF que puedan tener, en todos los documentos de gestión dentro de los gobiernos regionales, eh, no se tiene bien definida cuáles son las facultades, las limitaciones, las prohibiciones y las funciones de las autoridades instructoras, por decir algo minúsculo, ¿no? Algo básico. Las autoridades instructoras en materia de control. No se puede ordenar eso en el papel como qué se espera que sea en la práctica, ¿no? No se nos figuró el económico para poder garantizar, efectivamente, ¿no? Son cuestiones que ocurren, ¿no? Lamentablemente, el nivel presupuestario eh, a nivel nacional tiene esos problemas, ¿no? Muchas veces vemos de que en algún sector hay más que no lo requieren y luego no saben cómo ejecutar o no pueden ejecutar el presupuesto, ¿no? Y hay sectores que de repente sí lo necesitarían y sí tienen el ánimo de poder realizar gestión. Eh, la pregunta iba por los registros de plantaciones, que son actos administrativos que no son títulos habilitantes. Ah, ya, ok, correcto. Gracias por el alcance. Sí, efectivamente, ¿no? Hay actos administrativos que no son títulos habilitantes y en los cuales el OSINFOR no está facultado, ¿no? Las autorizaciones de desbosque, por ejemplo, ¿no? Son eh, actos administrativos que no son títulos habilitantes, ¿no? Eh, a ver, el OSINFOR iría solamente sobre los títulos habilitantes, como le mencionaba, ¿no? Permisos, concesiones, autorizaciones, ¿no? Básicamente. Ah, ya, pensé que la pregunta venía sobre el hecho de el manejo forestal en la comunidad nativa. Manejo forestal es si tiene un título habilitante o un permiso, en este caso, para la comunidad nativa, sí va a los informes. Pero sobre plantaciones, en este caso, el registro de plantaciones, no. Interesante, estimado, estimado colega Luis.
¿Ha visto algún caso, de repente, en el que haya habido esta, eh, a ver, no sé, esta casuística en la que los Infor haya podido supervisar un acto administrativo que no es un título habilitante? De hecho, tengo dos preguntas. Esa es la primera. Hola, Hola, buenas noches. hola, hola, ¿cómo Está está? Buenas hablando. noches. Jenny, Sí, hola. Jenny, ¿no? Hola, ¿cómo está? Estaba hablando de plantaciones forestales, ¿no es cierto? Y Correcto. dentro de eso también hay las plantaciones, me olvidé el nombre. Eso bajo un título habilitante no lo supervisa el OSIPOR. Todo lo que tenga, esté considerado un título habilitante, Ajá. si es de los Infor, es de los Infor. Pero hay actos administrativos que están en la normativa como no son títulos habilitantes. Ah, ya. Así es. Ah, Los que no son títulos habilitantes están en competencia de el o gobierno regional, si es un caso de San Martín, ¿no? O si es un caso de, no sé, pues Selva Central, estamos acá, está a cargo del CERFO, ¿no? Entonces, ellos hacen esa supervisión, esa fiscalización, ya no sería los informes. Ahora, mi primera pregunta era sobre si habían visto un caso en el que los Infor haya, no sé, salido de sus competencias, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda eh, era de que efectivamente no se tenían hasta hace poco eh, números oficiales, ¿no? Respecto de las supervisiones. Por ejemplo, en aserraderos, en las plantas de transformación, en los Infor no tiene competencia porque no son títulos habilitantes. ¿Quiénes supervisan ahí? O el gobierno regional de Loreto, por decir un caso, o el ATF Sierra Central, por decir otro caso. Estamos hablando de los otros dos actores, ¿no? Y no se tenían información oficial sobre qué ocurría, ¿m? Sobre cómo es que funcionaban los aserraderos. ¿No? Entonces, es por ello que se tiene que mencionar, ¿no? Se tiene que indicar, se tiene que exigir, de hecho, ¿no? Que se cumpla con las facultades que tienen, en este caso, los gobiernos regionales o las ATFs. Se llegó a hacer por convenio, hubo un intento en el año 2019, a principios del año 2019, que por convenio y por delegación a la vez, el gobierno regional de Ucayali empezó un piloto para que los Infor les dé el apoyo técnico dentro de estas supervisiones a los aserraderos, ¿no? Y de hecho era de manera preventiva, ¿no? Educadora, por decir así, capacitadora. Los resultados eran, pues, como que empezaríamos, ¿no? De cero. Eh, Al no haber capacitación, al no haber mayor control, entonces se iban a poder ver que efectivamente no se determinaba la procedencia legal de algunos considerables volúmenes de madera, ¿no? Entonces, es lo que ocurre, es lo que ocurre cuando no hay este seguimiento o no hay una política constante para monitorear actividades en todo este sector, entonces vamos a tener esos resultados, ¿no? Que en verdad eran altos, ¿no? Es más, hablando de actos administrativos que no son títulos habilitantes, llama la atención porque estos los aprueba el GORE o las ATF y también las supervisan. Entonces serían como que juez y parte, ¿no? Podría verse así, podría en condicional, ¿no? Pero así es como está determinado en la normativa. Eh, Cabe señalar que las autorizaciones de, de desbosque muchas veces llamaban la atención porque las hectáreas no eran tan extensas como para aprobar miles de metros cúbicos de madera que tendrían que ser aprovechados, ¿no? De individuos aprovechados, ¿no? Entonces, eh, también puede llamar a suspicacias, ¿no? O puede llamar a afectaciones.
¿no? Cómo en un espacio tan pequeño puede entrar tanto volumen maderable, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Eso es no de mi punto de vista, ¿no? Legal, sino eh, hubieron estudios, análisis técnicos que llegaban a esas conclusiones, ¿no? Cómo se aprobaban en todos estos actos administrativos que no eran títulos habilitantes, ¿no? Autorización, las llamadas autorizaciones, pues normalmente la de Esbosque era la más recurrida. Muy bien, gracias por el alcance, por la participación, Jenny. Sí, me avisan si tienen alguna otra consulta. Creo que presunto blanqueo de madera de la especie tornillo con documentos de la plantación. Ujú. Ya, ok, correcto. Probablemente en estos casos, eh, a ver, la FEMA sí tiene competencias para realizar sus investigaciones. Y lo que puede haber ocurrido es que haya solicitado a los Infor como apoyo técnico dentro de su operativo. Ujú. Entonces, en este caso, no es que los Infor inicie un PAU, ¿no? El llamado procedimiento administrativo único, lo vamos a ver más adelante, sino con las competencias dentro del derecho administrativo, sino que esto es materia penal y la FEMA solicita dentro o de los convenios o como una autoridad del Ministerio Público, autoridad nacional, eh, solicita apoyo, ¿no? Apoyo, así como hacen algunos casos peritos, convocan peritos, expertos, técnicos, probablemente ha llamado a los Infor para que evalúe, ¿no? Por dónde es que efectivamente se estaría realizando el presunto blanqueo de madera, de tornillo, ¿no? Que nos menciona. Sí, ya, ok, ya, más o menos. eh, por ahí va el tema, ¿no? Si nos preguntaba si tenía autoridad para entrar en los Infor, ¿no? A entrar a tallar en esos casos. No es OSINFOR dentro de sus facultades para iniciar un PAS, sino un, eh, como un apoyo técnico a la FEMA, ¿no? No iba a iniciar, no tendría facultades para iniciar un PAS. Pero ojo, si FEMA está investigando y si tiene resultados, podría dar con organizaciones criminales, ¿no? Organizaciones criminales que han podido estar investigadas, ¿no? Normalmente estos delitos forestales no es de una sola persona, ¿no? Sino que a través del Ministerio Público y Procuraduría del Ambiente también ha señalado de que el modus operandi y los responsables provienen de organizaciones criminales, ¿no? Como se ha establecido en los pocos casos que han habido con resultados, ¿no? En el país. Cabe señalar que todavía hay mucho por hacer en este aspecto. Ujú. Gracias por la consulta, estimado eh, Luis. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos. Ya. Ok, rápidamente, ¿no? Para hablar de fiscalización tenemos que hablar de supervisión. Voy a hablar brevemente del tema de supervisión, que ustedes ya lo tienen bastante bien desarrollado, ¿no? La facultad legal está en la ley 29763, la ley forestal y de fauna silvestre. Su artículo 18 señala que el OSINFOR se encargará de supervisar y fiscalizar dos aspectos. Por eso que hablaba de la supervisión previa a la fiscalización, ¿no? El aprovechamiento sostenible y la conservación de estos recursos forestales y de fauna silvestre y de los servicios ecosistémicos o de los ecosistemas forestales, ¿no? Otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes. Tenemos un pequeño dibujo, bueno, una pequeña imagen, ¿no? De qué sería un espacio de título habilitante, ¿no? En una concesión en la selva, por ejemplo, ¿no? Estamos acá en Ucayali, por soltar un ejemplo, ¿no? Entonces, en lo marcado en amarillo es de los Infor, entonces todo lo que pueda ocurrir aquí es competencia únicamente de los Infor. No puede iniciar un procedimiento acá,
un procedimiento por lo que ve acá, ni por lo que ve al costado de la concesión. Pero ojo, ¿qué puede hacer? Si está llamado, ¿no? Convocado a hacerlo, es denunciar, comunicar, ¿no? Vamos a hablar más adelante sobre las alertas forestales, ¿no? Que efectivamente comunican si es que efectivamente se determina que no hay aprovechamiento y hay movilización de la madera, ¿no? Efectivamente se tienen que hacer las coordinaciones no solamente en campo, sino también en, en gabinete para poder realizar las conductas o realizar las acciones del Ministerio Público y pueda determinar o detectar por dónde es que está trasladándose. De repente el supervisor de los Infor está aquí y ve un punto vacío, ¿no? Ya ni sin bosque, ¿no? Y puede haber, pongámonos en el caso de que estamos en Madre de Dios, ¿no? Y de repente vemos que efectivamente esto ya no es un paraíso, ¿no? Tropical, sino es un cráter, ¿no? Que se asemeja más a una película de ciencia ficción probablemente, por cómo dejan o cómo la minería ilegal ha podido afectar terrenos importantes, hectáreas importantes en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Entonces, de repente el supervisor de los informes está desde este punto y visualiza esta actividad minera ilegal, también está facultado para denunciar ante el Ministerio Público, ¿sí? Ante el gobierno regional también, ante las autoridades que lo gestionen, para que puedan dejar de emitir, no sé, pues, autorizaciones o permisos a concesiones mineras, ¿no? Que probablemente están afectando, ¿no? Que se ve en campo. Y de repente el desarrollo de los expedientes no son del todo claros o no son del todo veraces, ¿sí? ¿Cómo se genera el proceso de supervisión? Puede ser de oficio o motivada, ¿no? La de oficio va a ser derivada de la ejecución del Plan Anual de Supervisión de los Infor, ¿no? Esto es eh, aprobado, ¿no? Por resolución también, es un tema de formalización. Motivadas, como les dije, si el, perdón, si el supervisor está aquí y de repente, o perdón, un guardabosque de CERNAM, ¿no? Está por aquí y puede ver que al parecer para el señor le parece que ya está en la concesión que es pasible de ser supervisada por los Infor, eh, denuncia, comunica, y ahí es cuando hay motiva. Si hay una denuncia escrita o virtual por parte del titular, regente u otro, por petición de este titular y otros órganos que son dependencias del Estado, podrá realizar el proceso de supervisión, ¿no? A través de una denuncia. ¿Cuáles son las acciones previas entonces para una supervisión? Contar con el plan de manejo, hablábamos de lo que necesitamos en el papel y en la realidad para comparar, y otros documentos remitidos por la autoridad forestal. El título el titular de título habilitante puede remitir su plan de manejo aprobado al OSINFOR, ¿no? Él mismo, porque normalmente lo envían las autoridades que aprobaron ese plan de manejo, ¿no? Ya sabemos quiénes son las autoridades en este caso. También se tiene la planificación, gestión del presupuesto necesario y programación de la supervisión. ¿Por qué? Veíamos precisamente, ¿no? Hace unas preguntas, nuestro compañero nos indicaba que por falta de presupuesto o no se previó esta figura, si bien es cierto, se pudieron transferir acciones, no se transfirieron recursos, ¿no? Entonces, para poder gestionar dentro de lo que se pueda o poder acercarnos a cumplir una meta, en este caso los Infor tiene que eh, programar desde principios de año cuál va a ser sus ámbitos de intervención, ¿sí? Entonces, según el proceso, fases del aprovechamiento, tenemos tres momentos, antes, durante y posterior al aprovechamiento. Va a ser una supervisión preventiva
si es antes de la extracción. En este caso se evalúa la veracidad del censo comercial, de que los datos sean reales y la planificación según el plan de manejo para alertar a posibles deficiencias disponiendo algún reajuste según corresponde. ¿Por qué preventiva? De repente se va a realizar una supervisión sobre el censo, no sobre demás actividades, detalles, características de- de la extracción, sino que los árboles se encuentren donde estaban aprobados, ¿no? Si están aprobados tantos árboles en un espacio y de acuerdo a sus coordenadas, su TM, están fuera, más o menos 50 metros de lo aprobado, pues efectivamente va a haber un desenlace negativo, ¿no? Es un aspecto negativo. De hecho, es como que aprobaron con información falsa, ¿no? Si es que fuera el caso. Durante la extracción también se considera una supervisión preventiva porque se evalúa la implementación de la extracción y demás actividades de este aprovechamiento, disponiendo medidas ante incumplimientos susceptibles de ser subsanados, ¿no? De repente estaba mal aprobado o mal declarado uno de los árboles y se encuentra en otro lugar y es la misma característica, podría realizarse la modificación, ¿no? O la rectificación ante la autoridad competente. Y finalmente, el tercer momento es después del aprovechamiento, ¿no? Evalúa el cumplimiento de la implementación de las actividades de aprovechamiento según el plan de manejo y las condiciones establecidas en el título habilitante, ¿no? Esto es después del aprovechamiento, lo que se encuentre ya no tiene marcha atrás, por ejemplo, ¿no? Y los que son antes del aprovechamiento o de la extracción están definitivamente llamados para poder eh, corregir, ¿no? Llamados para poder corregir. Pero después del aprovechamiento ya no puedes hacer una corrección, generaría mayor cuestionamiento, ¿no? Una corrección de manera posterior, pues, al aprovechamiento. No tendría mucho sentido, ¿no? ¿Cuál sería el sentido entonces en estos casos? Muy bien. Para esto tenemos la fase de eh, pre-campo, la fase de campo y la fase post-campo. Dentro de la primera tenemos la revisión documentaria, la determinación de la muestra, que sea una muestra de acuerdo ya a los manuales y la normativa interna, es una muestra importante, ¿no? Una muestra fidedigna, importante, porque con manuales anteriores o que ya tienen muchos años atrás, había supervisión sobre, no sé, 20 individuos, ¿no? Entonces no nos daba mayor elemento de poder proyectar de qué ocurrió en esta parcela, ¿no? Se tienen que hacer las coordinaciones también, lo importante, ¿no? Con los regentes, con los representantes, con el titular del título habilitante. En la fase de campo se tienen reuniones previas, se tiene el inicio de la supervisión también muy importante y la etapa final de la supervisión con las actas necesarias. Se tienen que tener los equipos también o la mejor dotación de equipos, ¿no? Si es que se están llevando papeles, hay que llevar un protector o hay algunos forrajes importantes para cubrir el papel, porque el papel finalmente es la evidencia, ¿no? La evidencia, la prueba de lo que vamos a poder comunicar eh, ante una posible extracción de recursos de manera ilegal, ¿no? Y en la fase post-campo se envían los datos a través del Sistema de Información Geográfica de la Supervisión Forestales y de Fauna Silvestre, a través del CISFOR, esta plataforma tan importante, premiada también hace mucho tiempo, ¿no? Tengo entendido que han tenido alguna clase también con con personal, con profesionales que están altamente capacitados. Muchos de ellos han generado precisamente este tipo de plataformas, ¿no? Buenas prácticas profesionales en el sector público, de hecho. Luego se tiene que formular el informe y tenemos el registro en el SIGO, que es otra plataforma también que ha sido condecorada, ¿no? Fuera por el hecho de presentar información
real, pronta, fidedigna, ¿no? Definitivamente esto se va a tener que mejorar porque se necesita el apoyo y los números de otras unidades, ¿no? Entonces, definitivamente eh, se tendría que implementar este uso de tecnología, este uso de plataformas, ¿no? Que son bien, que son bastante reconocidas, ¿no? Y se pueden usar de manera internacional como nacional. ¿Por qué es importante también usar el SIGO? Porque cuando estén asesorando, digamos, a exportadores o importadores, ¿no? Tienen que ver exactamente por el SIGO de manera previa en qué consiste la falta de la persona que está al lado de nuestra transacción comercial, ¿no? De repente queremos hacer comercio con recursos maderables que proviene de extracciones legítimas, ¿no? Legales, pero la contraparte nos estaría vendiendo madera blanqueada, ¿no? Entonces, definitivamente se estarían ganando un problema de tipo penal los compradores a gran escala de este recurso, ¿no? Muy bien, ¿tienen antes de entrar a la fase de campo, ¿hay alguna consulta? De repente no lo puedo leer, no lo estoy viendo. A ver, en el chat, no quiero perderme. Ajá, no quiero perderme ninguna consulta, ni ningún detalle, ¿ya? Con toda confianza, estimados colegas. ¿Cómo se realiza el trabajo de campo, no? A través del levantamiento y suscripción del acta de inicio de supervisión, ¿no? Se da entre el supervisor, el titular, como les mencionaba, o el representante y regente, ¿no? Que va a ser dentro del área de este título. El recorrido de la parcela, eh, de hecho, se tiene que hacer con este uso de la tecnología, GPS, o el llamado geosupervisor, que también es una tablet gruesa, profesional, que realiza actividades de la supervisión, ¿no? Por actividades que la persona o un humano de repente se le complica, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo el uso de la tecnología, ¿sí? Sobre la ubicación de los árboles, las medidas taxométricas y otras variables se realizará de acuerdo a la normativa y los criterios técnicos previstos en el protocolo de convergencia interinstitucional para la estandarización de los criterios técnicos de mediación de recursos forestales maderables. Es- eh, Muy bien, también tenemos la verificación de los indicadores de cumplimiento obligatorio, como la delimitación, como la infraestructura, ¿no? Aprobada, consignada en el POA que fue aprobado, ¿no? La infraestructura, por ejemplo, en los casos en Madre de Dios, las concesiones de otros productos, ¿no? Como las castañas, ¿no? En sus planes de manejo señalan que van a tener eh, un ambiente adecuado para realizar esas actividades, ¿no? De tipo industrial todavía, ¿no? Entonces, eh, tiene que estar de acuerdo a lo previsto en el documento aprobado, ¿no? El registro de datos de campo van a ser en formatos impresos y o en el geosupervisor. En el levantamiento del acta de finalización de la supervisión se van a consignar los hallazgos y resultados de campo que va a ser suscrito por el supervisor y los participantes, ¿no? Se entregará una copia a las partes. Y el supervisor, al retornar a la oficina desconcentrada correspondiente, descargará los datos del equipo GPS a la PC y sistematizará la información de los formatos de campo para luego proceder a la formulación del informe de supervisión. El informe de supervisión también tiene que estar premunido de información eficaz y ahí están los GPS. De hecho, hay un pronunciamiento del Tribunal Forestal de Fauna Silvestre en el año 2017 en los cuales señalan que los GPS conservan información eh, eh, fidedigna, ¿no? Verdadera, real, y que no es manipulable al haber estado encriptada esta información, ¿no? Entonces, el GPS lo que marque efectivamente eso es si el recorrido es mayor y bueno, en buena hora, ¿no? Pero felizmente salió este pronunciamiento del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, ¿sí? Muy bien.
hasta aquí hemos llegado a la etapa de la supervisión para poder entrar entrar de lleno a lo que es la fiscalización, ¿no? Ya conocemos exactamente qué ocurre con la supervisión, pero necesitamos el otro paso. ¿Qué ocurre en el aspecto de fiscalización? Y para esto vamos a tener el procedimiento administrativo sancionador, ya no solamente de los Infor, sino también de las demás entidades. Eh, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta previa a lo que hemos estado viendo, todo ok. Y entiendo que está todo ok. Doctor, Sí, hacemos un break adelante. de 10 minutos, pero si también tienen algunas Correcto. preguntas de repente, pueden levantar su micrófono, porque en el chat han dejado algunas, Ujú. no sé si A ver, se, hay otra en el chat, a ver. Ahí no lo veo. no sé, a ver, bueno, hay varias. No, ya fueron absueltas. Ajá. Ah, Fueron ya. absueltas hace ya unos momentos. Ok, Ujú. entonces daremos estos 10 minutos. Si ustedes de repente en estos 10 minutos tienen alguna consulta, pueden también escribirla en el chat o plantearla en la segunda parte de la clase. ¿Sí? Entonces, a ver, vayan 9:10. monitoreando, mapeando más o menos, y nos encontramos a las 9:10, ¿no? Con las preguntas que Sí. puedan tener a bien. Listo. Gracias. Permiso, estimado colegas.
Hola, hola. Bien, continuamos. Continuamos, doctor. Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces, estimados colegas. Eh, Perdón, un segundito. Sí, continuamos. Continuamos, doctor. No hay problema. Ok, muy amable, muy bien, gracias, César. Perfecto, acá tenemos, eh, ujú, a ver, habíamos quedado en que en estos 10 minutos iban a probablemente tener alguna o formular alguna pregunta, ya sea en el chat o de manera verbal, si la tuvieran, alguna consulta antes de seguir avanzando. Si no hubiera alguna consulta, a ver, vamos a ver. De repente soy yo el que está viendo mal. Sí, estamos todos, ¿no? Ya, ok. Entonces, bueno, tenemos otra consulta a las ya presentadas hace unos momentos, ya sea por el chat y también de manera verbal, ¿no? Que se considere también en la evaluación, ¿no? No se olviden que en las evaluaciones se consideran eh, las intervenciones, ¿no? Como uno de los rubros. Un saludo a los colegas que han estado participando. Sí, es importante, eh, con toda confianza. Muy bien, ya superamos el tema de la supervisión, ahora vamos a la etapa de fiscalización, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador en materia forestal se desarrolla por lo general cuando, a ver, cuando encontramos evidencias o indicios, ¿no? De aprovechamiento ilegal, ¿no? Para esto tenemos un marco, ¿sí? Que es como les mencionaba, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Procedimiento sancionador, eh, al ser la normativa general, va a ofrecer directivas, directrices, lineamientos especiales, o perdón, generales, para que ya el sector emita su normativa especial, ¿no? O particular, o normativa de carácter interna, o normativa que vaya a regir cierto sector. En tal sentido, el 27 de enero del año 2020 se emite la resolución de dirección ejecutiva número 008 del CERFOR, aprobando los lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Un nombre un poco rimbombante, pero al ser el ente rector, eh, tiene que ofrecer o tendría que ofrecer los lineamientos para que los actores de este sector puedan ejercer de manera legal y ordenada la facultad fiscalizadora, que es el PAS, el procedimiento administrativo sancionador.
va a ser, como les mencionaba, el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa. Esto es la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción, ¿no? Lo que les mencionaba hace unos momentos. Este procedimiento constituye una garantía esencial y el cauce a través del cual los administrados a quienes se les imputan la comisión de una infracción hacen valer sus derechos fundamentales frente a la administración pública. A ver. mm, eh, el RUF de los Infor ha sido cambiado este año, con un texto integrado, eh, y la dirección de fiscalización ahora es la dirección del procedimiento administrativo sancionador forestal. Yo me pongo a pensar, si el nombre de por sí de la dirección que va a evaluar la fiscalización de por sí, o hablando coloquialmente, del saque o del inicio, va a tener un nombre, sancionador. Entonces no sé qué tanta confianza podría eh, tener un administrado, ¿no? Ante una autoridad, en este caso la dirección, que tenga ese nombre, ¿no? Más allá de que el PAS, como lo estamos viendo aquí en la guía práctica de procedimientos administrativos sancionados del MINJUS, que señala que debe haber una garantía para poder ejercer derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, el derecho a un debido procedimiento, el derecho a la presunción de inocencia, de repente, ¿no? Entonces, si la autoridad se llama la autoridad de procedimiento sancionador, es que la razón de ser va a recaer en sancionar, ¿no? No necesariamente tendrían que ser así los casos. Pueden haber argumentos para que no en todos los casos se sancione, ¿no? Por eso. En OEFA se eliminó, pues, ¿no? La dirección a la DFSAI, llamada así, Dirección de Fiscalización y Aplicación de Sanciones, ¿no? Y se cambió por la DFPAI, ¿no? La Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, ¿no? Se eliminó el aspecto sancionador, ¿no? Y eso fue ya hace mucho tiempo, ¿no? Y se tomó como una concordancia con lo que ofrece la normativa general, ¿no? Por eso es una norma, el ROF, de hace muy poco, tendrá, no sé, 2 meses probablemente, la norma emitida desde los Infor, ¿no? Con esta dirección. Muy bien. Para el caso de las regiones, por ejemplo, en Loreto se tiene la ordenanza regional 014 del año 2018, ¿no? Del Gobierno Regional de Loreto, que modifica el reglamento de organización y funciones, estableciendo el inciso J del artículo 183 de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, como función va a tener aplicar sanciones administrativas en el marco de la normativa vigente en el ámbito del departamento de Loreto, ¿no? Nuevamente estamos hablando de eh, el destino o aterrizar en una sanción. Pero también hay archivos de actos, ¿no? Y también, o archivo del informe de supervisión. Aquí está. En esta gráfica se ve el informe de supervisión que te puede dar, previa evaluación, indicios de infracción en materia forestal. Si no hay indicios, se archiva ese informe de supervisión y todo estaría ok, está correcto, no hay problemas con el administrado, ¿no? Que continúe realizando extracciones o un buen manejo de su permiso, ¿no? De su título habilitante. Pero si encontramos indicios en materia de infracción, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador cuyas consecuencias será la sanción. Pero también hay otras consecuencias. Una medida correctiva, se puede aplicar la caducidad o se puede aplicar el archivo, que es distinto a este archivo. Acá se está archivando el informe de supervisión y acá se está archivando el procedimiento sancionado. ¿Sí?
Hay que tener bien eh, mapeado esta parte, ¿no? Ahora, si hay, por ejemplo, 4 consecuencias, ¿por qué tendría que llamarse en la dirección de sanción? Ujú. Primera instancia, entonces, dentro de las que tiene los Infor, va a ser la dirección, aquí está, ¿no? Del procedimiento sancionador forestal y de fauna silvestre, de frente. La segunda instancia va a ser el Tribunal Forestal. Dentro de la primera instancia se tiene la etapa instructora. En este sentido, van a estar la subdirección de instrucción, ya sea de concesiones forestales o de permisos forestales, y la subdirección de sanción, ¿no? Que parece, ¿no? Que ya su solo nombre también señala que va a recomendar pues una sanción. Y la etapa decisora de esta primera instancia va a ser la dirección del procedimiento sancionador forestal. Si no estuvieran de acuerdo con lo resuelto por esta primera instancia, se va a tener, voy a pasar un poco más, se va a tener recursos impugnativos, ¿no? La reconsideración y la apelación. La vamos a ver luego. Muy bien. Ahora, concluida la actualidad, para desarrollar o ver una línea de tiempo dentro de lo que resuelven estas autoridades, ¿no? Concluida la actuación probatoria, la autoridad instructora elabora un informe final de instrucción en el cual se confirmó los hechos que sustentan las imputaciones y se recomendó una sanción. El IFIE o el informe final de instrucción se comunicó a la concesionaria, ¿no? En este caso no presentó descargos. No hubo una notificación, nuevamente, el derecho a la defensa, ¿no? El derecho al debido procedimiento, ¿no? De saber por qué se le está iniciando, qué se le está imputando, ¿no? Y se va a comunicar a la autoridad decisora dentro del plazo de 3 días de emitido, ¿no? Eso es parte del articulado. Es así que se emite la resolución final en la cual se determina la responsabilidad del administrado por las infracciones mencionadas, ¿no? Y se dispuso a imponerle la sanción correspondiente. Ahora, en las sanciones pueden existir eximentes y atenuantes de la responsabilidad, ¿no? Dentro de los eximentes, para poder, perdón, considerar de que no habría digamos, no habría responsabilidad, ¿no? Van a ser en los casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿no? Que escapan precisamente a la voluntad del concesionario, ¿no? O del titular. Y otro eximente, obrar en cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? En cuanto por ejemplo, en las denuncias, ¿no? Reciben amenazas, sin embargo, un concesionario recibe una amenaza, sin embargo, ha podido realizar su denuncia ante la autoridad correspondiente, ¿no? Administrativa y penal, a la FEMA, ¿no? En este último caso. La incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad competente, ¿no? Eso también es otra de los eximentes de responsabilidad, ¿no? Eso es en todos los casos, ¿no? En todos los sectores. La orden obligatoria de autoridad competente también ordena que efectivamente no hay responsabilidad, ¿no? De repente hubo una interpretación distinta y se puede corregir. El error inducido por la administración o por disposición confusa o ilegal, ¿no? Solo nombre lo dice, ¿no? Que haya una disposición vacía, ¿no? Ilegal. Y la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Esto es, cuando se va a iniciar un procedimiento y la persona sabe que ha hecho o que ha realizado un mal manejo forestal y que puede resarcir antes de que se le inicie un procedimiento, pues será un eximente para que no se le inicie el procedimiento, porque corrigió el error que se le iba a iniciar en un procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los atenuantes? Distinto a eximente de responsabilidad. Eximente es que no tiene responsabilidad, el atenuante va a reducir esta responsabilidad. Los atenuantes van a ser el reconocimiento expreso de la responsabilidad por escrito, ¿sí? Y la mesa recomienda que sea claro, que muchas veces dicen, se leían algunas cosas, se leían algunas
reconocimientos de responsabilidad entre comillas, ¿no? Y no era así. ¿Qué efectos se generan por esta comisión? Tenemos la sanción, que puede ser la amonestación o la multa. Medidas complementarias como el decomiso, ¿no? Que no se hace porque tampoco hay un protocolo y no se sabe dónde, en qué almacén colocar la madera decomisada, pero entiendo de que estas cuestiones se van a ir mejorando, ¿no? Muy bien. Y también se dan medidas correctivas, que precisamente ustedes las conocen mejor, ¿no? ¿Cómo es que se puede remediar? A ver, ustedes que manejan mejor esto, ¿cómo se puede remediar estos terrenos tan afectados por parte de la minería ilegal en Madre de Dios? ¿No? A ver, los escucho o los leo. ¿Mm? ¿Cómo se pueden remediar técnicamente? Ya no hay remedio. Ciertos terrenos se pueden mejorar aunque el suelo haya estado totalmente destrozado. Ujú. Profesor, Sí, ¿podría adelante, por dictar de favor. nuevo la casuística para poder entenderle un poquito? Sí, a ver, perdón. Aquí, ok. Sí, Jenny, o ¿con quién tengo el gusto? Indris, Indris, hola Indris. Correcto. La consulta es, ¿qué medidas correctivas técnicas se podrían implementar en un suelo totalmente destrozado, deteriorado, contaminado por parte de la minería ilegal en Madre de Dios? ¿Cómo se puede recuperar ese terreno? ¿O ya no se recupera? Sí, está con el micro apagado. ¿Mm? ¿Cómo podríamos recuperar estos suelos? ¿Se recuperan? Ingeniero, sí, buenas Sí. noches. Buenas noches, Eh, estimado yo creo Jorge, que ¿no? para James, James, sí, para que consideren eh, también en las intervenciones, César, por favor, ¿ya? Gracias. este, en Adelante. realidad los suelos que son contaminados ya, como menciona Madre de Dios, por parte de la minería, son suelos muy complicados, creo, de recuperar por los químicos que se utilizan ahí y las plantas es un poco difícil que vuelvan a crecer, ¿no? Pero hay algunas que se logran adaptar a estos tipos de suelos y que son resistentes a algunos contaminantes. Y creo que las medidas correctivas o de remediación en esos suelos son muy costosas también para que en algún momento vuelva algo parecido a lo que fue en cierto tiempo, ¿no? Ujú, muy bien, correcto. Muy bien, gracias, James. Sí, efectivamente, ¿no? Podría ser costosa, es más. El hecho de determinar como medida correctiva cuando se encuentran en minería ilegal en un título habilitante, muchas veces se ordena una medida correctiva, acciones silviculturales, ¿no? Pero para recuperar estos terrenos se proyecta en la concesión y faltaría espacio para realizar las actividades silviculturales. De hecho, eh, no se va a recuperar del todo, no van a ser seguramente eh, espacios maderables, ¿no? Con esas condiciones, pero hay una especie que viene de la familia ceticos, que fue por lo que conversaba con los ingenieros, y de hecho ellos recomendaban eh, en los anexos de las medidas correctivas a implementar, ¿no? Que para esos casos en Madre de Dios, en cuanto a suelos contaminados, se pueda regenerar
a través de la silvicultura estos terrenos de manera arbustiva, nada más, ¿no? No van a ser maderables, sino a nivel de arbustos, pero podrían llegar a mejorarse, ¿no? A través de estas especies, ¿no? Ceticos bastante importantes. Entonces si bien es cierto, hay una afectación muy marcada, nos deja esperanza para poder de alguna manera recuperar estos espacios, ¿no? Y como bien menciona James, no va a ser lo mismo de antes, ¿no? Para eso es que precisamente debemos tener las acciones y las herramientas necesarias para evitar este tipo de actos ilícitos, ¿no? Y en verdad, Ingeniero Esteban, sí, adelante. una Adelante, por consulta, favor. pero así en realidad se llegan a aplicar las medidas correctivas. Mm, Eh, sí, buena consulta, muy bien, gracias. Eh, en algunos casos, como bien mencionas, eh, no se ha podido aplicar, no se ha podido hacer un seguimiento de estas medidas correctivas. Si bien es cierto, se dictan para que se realicen en cierto tiempo y en cierta cantidad, eh, no ha habido, digamos, no solamente normativa interna, ¿no? Sino monitoreo general de la implementación de las medidas correctivas, ¿no? En algunos casos se ven cuando se hace la supervisión al plan operativo del siguiente año, ¿no? Pueden ver en el espacio, pero no es lo mismo que hacer un seguimiento, ¿no? Ante lo que mencionas, que es muy importante. De hecho, sería un símil, ¿no? Por falta de presupuesto, porque se necesitaría de frente eh, una guía para realizar estas supervisiones, ¿no? De monitoreo de las medidas correctivas. Como bien lo menciono, ¿no? O sea, formalmente no hay casos que se hayan, creo que han habido contados en los cuales sí se pudo supervisar la medida correctiva y al no aplicarse se han iniciado procedimientos, ¿no? Ahora, claro que en menor castigo, pero lo lamentable es que tendría una consideración como de reiterancia, ¿no? De que es un administrado que reitera una mala conducta. No solamente hace una extracción ilegal o una movilización ilegal, sino que también al no implementar sus medidas correctivas, no realiza un ilícito precisamente con el no cumplimiento. Entonces, es cada año, si bien es cierto, son infracciones distintas, lo que importa es el hecho de cometer infracciones, ¿no? No hay una prohibición de que vas a ser reincidente si es que solamente, ¿no? O reiterante si es que solamente vas a cometer la infracción A y el año siguiente A. No, puede ser la infracción A y el próximo año la infracción X, la infracción Z, ¿no? Ahí está el factor para considerar la reiterancia. Ujú. El factor económico, ¿no? Sobre todo. Gracias por la consulta, James. Muy bien. A ver, no avanza. Muy bien. Entonces, como medidas correctivas tenemos las labores silviculturales, como lo mencionábamos, tenemos el proceso de adecuación y reformulación de planes de manejo, ¿no? Lo que son llamadas las medidas de adecuación, y la adopción de medidas de prevención y mitigación del riesgo o daño a los recursos otorgados a través del derecho de aprovechamiento, ¿no? Como medidas de mitigación del riesgo, daño y medidas de prevención, ¿no? Que tendría que ponerse más énfasis, así como se busca atacar males desde digamos, desde la etapa preventiva, ¿no? Que poder atacar un mal en su mejor momento, ¿no? Sin un mal respecto del manejo, ¿no? El manejo forestal. Muy bien. Entonces, en cuanto a la resolución de término, ¿no? Ya estábamos hablando del IFI, ¿no? Del informe final de instrucción que recomienda una sanción, pero también ya se señaló a través de la Dirección del Procedimiento Sancionador
se emitió una sanción. ¿Qué se hace? Seguidamente se tiene que notificar. Si no se notifica, el acto es inválido, ¿no? Muy bien, la resolución que aplique la sanción de la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el caso, ¿no? Para que esté enterado o enterada de la, la nueva absolución. Las clases de infracciones. Las infracciones subsanables son incumplimientos administrativos de carácter formal y aquellos que no causan daño y perjuicio al recurso forestal, ¿no? Por ejemplo, no establecer linderos o no mantener vigente la carta de fiel cumplimiento, ¿no? No hay una, o sea, puede haber una afectación en cuanto a materia económica, ¿no? En materia eh, metálico, por decirlo así, pero en sí no es más un daño económico, ¿no? Que un daño al recurso forestal, ¿no? Y las infracciones no subsanables son las que causan daño al recurso forestal, como por ejemplo la tala de un individuo que no ha sido autorizado. ¿M? Esa es la infracción más recurrida, ¿no? Clases de infracciones, leves, graves y muy graves. Dentro de las leves pueden ser no inscribir la plantación en el registro de plantaciones, ¿no? Son básicamente omisiones administrativas, pero es parte de una infracción, ¿no? Estábamos viendo hace unos momentos. Pues una infracción grave, por ejemplo, talar recursos forestales no autorizados dentro del área del título habilitante. Wow. Cuando la acción sea imputable al titular del título. Ujú. Por ejemplo, no tener libro de operaciones es también una infracción grave. No marcar los tocones, también una infracción grave. Y muy grave va a ser talar recursos forestales no autorizados. ¿Sí? Tenemos básicamente eh, los casos más usados para cada uno de estos tipos de infracciones. Sobre las medidas cautelares, van a ser provisionales o medidas provisionales dictadas para asegurar la eficacia de la resolución final, ¿no? A ver qué ocurre en stand-by hasta ver qué se soluciona. Las medidas correctivas van a ser las dictadas para revertir el daño producido, restituir los recursos afectados o prevenir a otras afectaciones, ¿no? Las medidas complementarias van a ser el decomiso, la paralización de actividad, la clausura temporal, la clausura definitiva, la inhabilitación y la inmovilización, ¿no? Del recurso. Mencionábamos hace unos momentos que si no estamos de acuerdo con lo resuelto por la dirección del procedimiento sancionador, ¿no? Podemos impugnar a través de la reconsideración y de la apelación. Para ambos se interponen dentro de los 15 días hábiles. Para ambos también se resuelven dentro de los 30 días hábiles, ¿no? Va a requerir la reconsideración, presentación de nueva prueba para poder evaluarla, ¿no? En cambio, en la apelación se usa diferente interpretación de pruebas producidas o cuestiones de puro derecho, ¿no? Había mm, ese plus, por decirlo así. En la reconsideración resuelve el órgano de línea que emitió la resolución impugnada. Entonces, la facultad de la primera instancia, que sería la dirección del procedimiento sancionador, ¿no? Y eh, en el recurso de apelación va a resolver la Gerencia General del Gobierno Regional de Loreto, el superior jerárquico, en el caso de Loreto. En el caso de los informes, hace un momento lo vimos. ¿Quién es los que resuelven las apelaciones? ¿Quiénes están en la segunda instancia? Ujú. ¿Qué órgano? Si la primera instancia es la dirección del procedimiento sancionador, ¿no? Y la segunda instancia es más, eh, mm, no sé, resuelve lo no resuelto, por decirlo así, ¿no? O sea, no se pudo resolver de la mejor manera una resolución. eh, Poniendo un ejemplo. mm,
en la dirección o en la subdirección de permisos, ¿no? De repente no se evalúa esa nueva prueba, ¿cierto? Qué es lo que se exige en la reconsideración, pero en la apelación no te exigen una nueva prueba, sino simplemente es evalúe usted o evalúen ustedes. Ya, por ahí van más o menos las respuestas. Usted habló de la autoridad decisora, ¿no? Aquí está. Y cuando digo evalúen ustedes, ¿quién está por encima en la vía administrativa de esta dirección que sanciona? Que es el único órgano colegiado dentro del sector, ¿no? Porque el BORE no tiene órgano colegiado, no Serfor tampoco en este caso. eh, Sería la segunda instancia, no se olviden, quien va a resolver la apelación, ¿sí? Sería el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Es el único órgano colegiado en este sector. Vamos a ver entonces ahora las infracciones más recurridas en el reglamento que fue cambiado en el año 2021 a través del Decreto Supremo 007 del año 2021. Se derogó el capítulo de las infracciones en los decretos supremos que son los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Pero aquí tenemos algunas sanciones, ¿no? Que tampoco han sido muy claras, ¿no? Todavía no sabemos más o menos, no sabemos a ciencia cierta, ¿no? ¿Por qué se debió este cambio? Pero bueno, en fin, por ejemplo, una falta grave, establecer centros de la 8, ¿no? Establecer centros de transformación, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de especímenes, productos o subproductos forestales, ¿no? Es una infracción grave. ¿Puede subsanarse? Sí, presentando la solicitud de la autorización. Ujú. Acá hay algo importante, la 10, que es la más recurrida, que hace un momento hablábamos. Es grave. Si es grave, tiene una limitación de hasta 10 UITs. De 3 UITs a 10 UITs. Entonces, el tipo infractorio va a ser talar, extraer y aprovechar recursos forestales no autorizados en el área del título habilitante cuando sea imputable al administrado, en su condición de titular del título habilitante. Entonces, un administrado, no sabemos qué tanto podría, digamos, extraer de manera no autorizada, pero su multa no va a pasar las 10 UITs. En este cuadro no está establecida la cantidad. Puede llevarse, eh, no sé, 3 metros cúbicos como 4.000 metros cúbicos, ¿no? Y no va a pasar las 10 UITs. Entonces, hay una contradicción, hay una contradicción. Hay una debilidad, hay una debilidad. ¿Por qué lo digo? Han habido casos en que la normativa anterior era muy exigente y recién hemos podido realizar estos criterios de evaluación basados en la proporcionalidad. Pero con la normativa anterior, lamentablemente, en una época la norma era muy cuadriculada y decía que ante la extracción autorizada el mínimo es 10 UITs. No, no habría mucho que desarrollar. Entonces, si una persona, eh, no sé, justifica mal o declaró mal unos árboles que tendrían que talarse y el comunero taló esos árboles, ¿m? Unos árboles de algarrobo, entre dos serían, no sé, pues, 7 metros cúbicos de repente, ¿no? Con suerte. ¿Qué ocurre cuando una persona recibe una multa de 10 UITs mínimos por eh, digamos, por esa circunstancia, ¿no? Como que fue lo que ocurrió, ¿no? Muchas personas se vieron afectadas, por eso se fueron a la huelga también, en las comunidades nativas en Ucayali, ¿no? Pero eh, hay que considerar eso, ¿no? Que definitivamente hay que mejorar. Y se parece mucho a esta, a la 21.
talar, extraer y aprovechar recursos forestales sin autorización, en su condición o no de titular del título habilitante, a excepción de los aprovechados por subsistencia. Nuevamente, en su condición o no de titular del título habilitante, ¿no? La norma no tendría que ser con esos condicionales, ¿no? En su condición o no de titular. ¿Cómo se puede determinar? Si ¿cómo se puede determinar la responsabilidad, ¿no? Del titular en este caso? ¿Cuándo fue el titular, cuándo no? En la infracción 10 es igual, ¿no? Cuando sea imputable al administrador. Y en la 21 dicen en su condición o no de titular del título habilitante. Igual, o eres titular o no eres titular. La cosa es que de ahí recién ya puedes llegar a las 5.000 UITs con suerte. Pero no, pues. Sí, muy bien. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Si no, para continuar. Correcto. Muy bien. Entonces ahora vamos al procedimiento administrativo único. Es el... Disculpe, profesor, Sí, tengo adelante. una duda. Tengo una Violeta, duda. adelante. El año pasado estuve como practicante y siempre escuché para iniciar el procedimiento administrativo. ¿Quién debe firmar eso? ¿Lo debe hacer un ingeniero forestal o un abogado? Porque esa duda siempre se ha tenido, pues he sido testigo de que el instructor era un ingeniero forestal, ¿no? Titulado, pero siempre tenían un poco de dudas si lo debía firmar esto un Mm, abogado. Decía que sí lo debía hacer un abogado, pero que se requería ciertos requisitos para que lo pudiera hacer y como no se contaba con un abogado, por así ya. decirlo, contratado por CAS, ¿no? Ah, Y por eso en este caso solamente había un ingeniero forestal que estaba contratado por CAS y lo hacía eso, pero siempre se tuvo esa duda si lo debía firmar un abogado o un ingeniero. mm, ya. Eso es para iniciar procedimientos sancionadores, Sí, sí, para sí. comunicar. Ya. Dependiendo del rol de la institución, ¿no? ¿En qué entidad estuviste? En Madre de Dios, en la gerencia Ya. forestal. En la gerencia forestal, ya. Eh, sí, claro. Ellos están regidos con el ROF del gobierno regional, ¿no? Hay un momento en que hablan ya de la gerencia forestal, pero no le dan mayores detalles. Por ejemplo, para las acciones de control, muchas veces no es solamente en Madre de Dios, sino en Tahuamano, en otros lugares, ¿no? Eh, no me acuerdo este lugar que era. Bueno, todos los distritos que se tienen por allá, ¿no? Para hacer el control. En este caso, actividades de control, no de supervisión, ¿no? Pero era lo que le decía, si en el papel no está determinado, como lo decía al principio de la clase, si en el papel es muy complicado y no está determinado quiénes son las autoridades destinadas a ejercer el control, entonces va a ser un poco complicado. Pero si en el ROC hablan de que las funciones de la dirección, de la gerencia, perdón, forestal y fauna silvestre son efectivamente realizar los procedimientos sancionadores, ¿no? Que estarán a cargo de la autoridad tal. Ya, basta que vaya sobre la autoridad tal. Entiendo que la primera instancia tendría que ser el gerente, ¿no? Forestal y fauna silvestre y el secretario general la segunda instancia. Es algo así, ¿cierto? Sí, Ya, correcto. Entonces, el gerente forestal va a firmar una sanción, por ejemplo, o un archivo de procedimiento sancionado, pero él está en la etapa decisora de esta primera instancia. Entonces, la primera instancia tendría que él determinarla, si es que no está en el ROF, determinarla, ¿no? A través de un memo o una resolución de gerencia. Señalar que la persona, no sé, ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Se va a desempeñar como autoridad instructora. Nada, no va a ponerte que es una autoridad instructora que, a no ser que salga la resolución, una autoridad instructora que reúna condiciones
de ingeniero, en temas ambientales, ¿no? Eso siempre está eh, ahí, ¿no? Entonces, mm, como mencionaba, no sé, no he visto resoluciones en las que digan que sea un ingeniero, un abogado. Es quien decida la autoridad que conduce el procedimiento sancionador. El que conduce es, en este caso, el gerente, ¿no? La primera instancia. Entonces, eh, interesante la pregunta, consulta, puede ser cualquier persona que se la haya determinado, ¿no? Cualquier profesional. No hay una prohibición, ¿no? Hay un aval por parte no del instructor, sino del sancionador, por decirlo así. Muy bien. Entonces, absuelta la pregunta, puede ser un abogado o un ingeniero, ¿no? No hay una limitante, salvo en la documentación, ¿no? Que si es que en la documentación normativa interna se cambia y se dice que es un abogado, pues tendrá que ser el abogado, ¿sí? Eh, muy bien, vamos a ir al análisis de un caso eh, hipotético. Como antecedente se tiene que en fecha 28 de agosto de 2016 la señora Antonieta Valverde Vargas suscribe un contrato de concesión para productos forestales diferentes a la madera, ¿no? Una concesión de castaña. Con fecha 18 de noviembre de 2016, la autoridad regional aprobó el Plan General de Manejo Forestal para el aprovechamiento de castaña, presentado por la concesionaria en una superficie de 1.133.27 hectáreas, ¿no? Ubicada en el distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. 133 hectáreas, perdón. Con fecha de 13 de septiembre de 2019 se informó en la concesionaria que el 21 de ese año se realizará una supervisión extraordinaria al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En esta fecha se llevó a cabo la supervisión en la cual el supervisor observó, entre otros, lo siguiente: existencia de sembrío de cacao, lo cual ha afectado la integridad de la cobertura boscosa y los recursos naturales del área concesionada, en un área ascendente a 3.2 hectáreas, ¿no? Muy bien. B. Se advirtió en campo el aprovechamiento sin autorización de un volumen de 55 metros cúbicos de madera correspondiente a las siguientes especies: Apidosperma, Parvifolum, Quillobordón y Anipa. Anipa sp, que es buena. Respecto respecto de la especie Quillobordón, se aprobó un volumen de 35 metros aproximadamente, ¿no? Cúbicos para su aprovechamiento, que corresponde a 11 individuos. Muy bien. Según el reporte del balance de extracción de fecha tal, se reportó la movilización de 35.960, justo. Sin embargo, durante la supervisión se hallaron 9 individuos en pie y 2 individuos tumbados con un volumen de casi 10 metros cúbicos. En ese sentido, ¿cierto? Existe una diferencia de 25 metros cúbicos entre el volumen verificado en campo y lo reportado en el balance de extracción. Ujú, por lo cual no se encuentra justificado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en interno. Sobre la Moena, se aprobó un volumen de 53 metros cúbicos para su aprovechamiento que corresponde a 18 individuos, pero el reporte del balance de extracción señala que la movilización de 53 metros cúbicos, sin embargo, durante la supervisión se hallaron 14 individuos en pie y 4 individuos tumbados, ¿no? 4 árboles que hacen un volumen de 23 metros. Por lo tanto, existe un volumen injustificado solamente de la diferencia. Entonces, desde que la señora Antonieta Valverde asumió la titularidad del contrato, no ha ejecutado alguna acción para evitar que se sigan realizando las actividades ilegales en el área de la concesión y no ha comunicado dichos hechos a las autoridades. Asimismo, el supervisor no evidenció la presencia de terceros asentados dentro del área de la concesión. Peligroso, ¿no? Preguntas. De lo desarrollado, señales si la señora Vargas, Valverde Vargas, ha cometido alguna infracción a la normativa y, de ser el caso, indique cuáles son esas infracciones.
Señale las etapas de un posible pago y en qué órganos de los informes son los que intervienen en dicho procedimiento, ¿no? Muy bien. La número 2, creo que ya la hemos desarrollado hace un momento, ¿no? Sobre la pregunta 1. ¿Qué infracción a la normativa pudo haber realizado la señora Valverde Vargas? ¿Qué infracción? Ujú. Sí, la infracción va a ser precisamente en que no concuerdan lo señalado en el reporte del balance de extracción con lo movilizado en campo. ¿Sí? Entonces hay una diferencia o una extracción no autorizada aparentemente, hasta que lo decide el instructor, de 29 metros cúbicos para la especie muerta. Esas serían las, la respuesta, ¿no? Muy bien. Para el desarrollo del caso, en el presente se le va a corresponder a la Subdirección de Fiscalización elaborar y notificar la resolución de la imputación de cargos, ¿no? Es una directoral con la cual se da inicio a la fase instructiva, recuerden, según lo señalado en el artículo del pago. En tal sentido, se evidencia que la concesionaria habría cometido las siguientes infracciones, y aquí viene: realizar el cambio de uso de la tierra sin autorización en un área afectada de 3.2 hectáreas aproximadamente con fines de actividades agrícolas. Infracción tipificada en el numeral 18 del cuadro de infracciones en materia forestal, ¿no? Entonces, ¿qué más? Való, extrajo y aprovechó recursos forestales sin la correspondiente autorización. Y aquí está. De la suma del quillobordón y la muela, nos dieron 55.430 metros cúbicos. La infracción tipificada en el numeral 21 del cuadro de infracciones en materia forestal, ¿no? Nuevamente. ¿Qué más hizo? Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar el transporte de recursos forestales provenientes de una extracción no autorizada, de un volumen, ¿no? De tanto. La infracción establecida en el 26 del cuadro de infracciones en materia forestal. Es así que la resolución subdirectoral dio inicio, se notificó y se dio, perdón, la resolución de inicios fue notificada. Entonces, presentó sus descargos la señora Valverde Vargas en febrero de 2020 y en el cual se negaba todos los hechos, negaba ella todos los hechos imputados. Sin embargo, no adjuntó ningún documento que acredite dicha información o afirmación. Luego de ello, la autoridad instructora realizó la actuación probatoria solicitando la opinión técnica respectiva y el área determinó que la afectación, el área técnica, ¿no? Ni siquiera para poder ver algún tema de pasar, por decirlo así, ¿no? Por agua tibia, estas infracciones, ¿no? Es bastante eh, técnica, ¿no? Eh, la manera de cómo se deben evaluar estos casos. La afectación se efectuó dentro del área de la concesión y no evidenciándose que exista presión fuera de ella, ¿no? Presión social, entiendo. En ese sentido, a través de imágenes multitemporales se advirtió que antes de la fecha de suscripción del contrato no existía afectación alguna. Pero en el año 2017, en el cual ya estaba el contrato, empezó la afectación de 1.2 hectáreas, la cual va incrementándose hasta la fecha de la supervisión. Por lo tanto, no actuó de manera diligente la persona. Señaló que los árboles no estaban en las mismas coordenadas donde se realizó el cambio de uso, que era lo que se entendía, y cabe señalar que dentro de la evaluación realizada por el área técnica recomienda la multa que sería aplicable todavía por parte de, por parte del área técnica, ¿sí? Muy bien. Si no ¿tienen alguna pregunta, estimados colegas, hasta acá? Porque si no tienen esto, ya entraríamos el día de mañana a nueva casuística. Lo que sí quería dejar claro en esta primera introducción a esta clase eh, es que efectivamente
se puedan conocer los conceptos de la supervisión y la fiscalización, ¿no? Y en qué consiste, qué es lo que vemos en la realidad, en la práctica. ¿Sí? Muy bien, entonces siendo ya las 10 de la noche, eh, me permito que se consideren, a ver, a los organizadores, que consideren también a las personas que pudieron intervenir, ¿no? Dentro de la nota. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jenny. Muy amable, que nos habla por el chat. Estimado César, con eso estaríamos dando cierre a la clase del día de hoy, ¿cierto? Miércoles 17 y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el viernes 19 de mayo, ¿sí? Sí, doctor, Espero. nos volvemos de acá a ver el viernes, ¿no? Entonces espero Ujú, que todo esté claro para los participantes y bueno, gracias por su asistencia y bueno, gracias por las intervenciones también hechas, ¿no? Bueno, que tengan todos buenas correcto, noches y el día correcto. viernes. Gracias, Muchas doctor. gracias, César. Buenas Muchas noches. gracias a cada uno de ustedes. Hasta el viernes, cuídense. Hasta luego, gracias. Igualmente.